factor de riesgo si tuvo. Después, el momento de acá, que estamos en el momento del parto, ¿cómo puede haber sido iniciado el parto? El parto, por lo general, debería ser iniciado en forma natural, que es lo que dice inicio espontáneo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el cuerpo humano, ¿sí? Es de esa mujer gestante, empieza a liberar oxitocina. Libera oxitocina. ¿Por qué se produce eso? No se sabe, ¿sí? Pero aproximadamente, obviamente, ya está programada para las 40 semanas aproximadamente, empieza a liberarse oxitocina de lo que es la hipófisis posterior, acuérdense, secretada por el hipotálamo, para contraer las células musculares lisas del útero y producir el trabajo de parto y el parto. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo puede lograr a eso y las semanas de gestación están pasando, se puede producir lo que se llama el parto inducido, que es cuando se le va a poner alguna sustancia que en realidad va a ser esa oxitocina para inducirle, hay otras más, pero no hace falta que ustedes lo sepan, o directamente si fue a cesárea. Fíjense que tanto el parto inducido como la cesárea también están en amarillo, ¿sí? Porque no sería la parte, es decir, me generaría un factor, es decir, una vulnerabilidad en esa mujer gestante. Después, rotura de membranas antes del parto, es decir, si hubo pérdida de ese líquido amniótico, si se rompió la integridad de las membranas, ¿sí? Placentarias, si las presenta o no las presenta y a qué hora y cuánto tiempo pasó. Si fue antes, obviamente, de las 37 semanas, ¿sí? O si tiene más de 18 horas de evolución. Esto tampoco hagan hincapié, pero sí hagan hincapié en que, obviamente, la edad gestacional al momento del parto, ¿sí? En semanas, que puede ser por fecha de última menstruación o por ecografía. La presentación no me interesa tampoco que la sepan, pero acuérdense que puede venir en forma cefálica, que sería de cabeza, en forma podálica, que sería de cola, o estar en forma transversa. Y si el tamaño fetal es acorde a la pelvis de la mujer, eso también es importante, si no hay una desproporción, ¿sí? De ese útero con respecto de esa pelvis que tiene. Y después, si tiene un acompañante o no dentro de lo que es ese trabajo de parto que la guíe. Esperen que no me deja pasar. Bien. Fíjense ahí, tenemos el nacimiento, que es lo que vamos a ver, si nace vivo o nace muerto, obviamente. Son las dos condiciones y obviamente si nace muerto cuando se murió el bebé, que obviamente que no va a ser lo agradable en este momento. Acá tenemos la hora, el día, el mes, el año y los minutos del nacimiento, que es, vuelvo a decir, por lo general coincide, o a veces sí, a veces no, con la fecha de ingreso. En este caso estamos hablando del ingreso al parto. Estamos, fíjense que en esta parte también el embarazo, si dice si es múltiple o no, eso es importante porque también el saber popular dice que cuando hay mellizos o hay gemelos es mejor, ¿sí? Que tener uno solo. La mujer biológicamente está programada para tener un embarazo. Todos los que sean embarazos múltiples, dos o más, se consideran patológicos. Entonces, fíjense que acá, en esta partecita del carné prenatal, dice si múltiple no, lo pone en blanco, y si es un múltiple sí, estamos de acuerdo, fíjense que pondría en amarillo, que sería un efecto de vulnerabilidad. Después, este nacimiento, ¿cómo fue? Si fue espontáneo, nació por los pujos, ¿sí? De la mujer gestante, o tuvieron que llevar otras medidas, cesárea, forceps, vacuum, otra cosa que eso tampoco hace importancia. La terminación espontánea es lo importante, que sería a través del canal del parto.
Estamos, indicación principal de la inducción o parto operatorio, eso no sería importante, pero para saber si recibió, como le dije, el goteo de oxitocina o tuvo la cesárea. La posición de parto, ¿sí?, que tuvo la mujer, si se encontraba sentada en cuclillas o acostada. La posición más fisiológica, ¿sí?, es como la mujer quisiera tenerlo en ese momento, pero recuerden que la posición sentada sería lo ideal. Si se le hizo episiotomía o no, ¿sí?, para aumentar eso, olvídense. Si tuvo desgarro, si se liberó, si se utilizaron oxitóxicos, es decir, la oxitocina o no, eso tampoco son más bien partes técnicas del trabajo del parto. Pero sí, recuerden, ¿sí?, que existe lo que se llama el alumbramiento. ¿Qué es el alumbramiento? ¿Sí? El alumbramiento es la salida de la placenta. Como nosotros decimos, ¿qué es el nacimiento decimos que es la salida de ese feto de la vía intrauterina a la vía extrauterina, o de ese bebé, eso como ustedes quieran llamarlo, no habría ningún problema. Y cuando se le preguntan qué es el alumbramiento, es la salida de ¿qué? De la placenta de posterior, obviamente, al nacimiento. Siempre es la secuencia, tiene que ser eso. La placenta obviamente tiene que salir completa y no tiene que tener ningún fragmento retenido. Después, la ligadura del cordón. La ligadura del cordón, fíjense que ahí les dice, en menos de un minuto lo ponemos en amarillo y de 1 a 3 minutos sí estaría en blanco. En realidad, el cordón, lo que vamos a hacer es cortarlo, es decir, clampearlo y cortarlo cuando deja de latir, aproximadamente entre el minuto 1 al minuto 3. Recuerden que la ligadura oportuna del cordón umbilical favorece a la entrega de hierro, ¿sí?, por esa mujer gestante a el bebé. Después, todo esto que es medicación no hace falta, pero sí hagan hincapié en el proceso de alumbramiento y en la ligadura del cordón. Ahora, vamos a ver qué le hacemos, ¿sí?, al recién nacido. Vamos a identificarlo, vamos a ver si es sexo masculino o de sexo femenino, o a veces no lo podemos definir porque no nos queda claro, a veces puede pasar, y el peso al nacer. Recuerden que el peso al nacer, fíjense, decíamos que lo relacionábamos con la edad gestacional. Y acá le ponen, si nace menos de 2.500 gramos, es un factor de riesgo, y si nace más de 4.000 gramos, es decir, 4 kilos, también sería un factor de riesgo, que sería un pequeñito o un bebé grande, es decir, pero acuérdense que decíamos recién nacido con peso adecuado, o bajo peso, o alto peso para la edad gestacional. Perímetro cefálico y longitud en el momento del trabajo, del parto, el nacimiento, en la sala, ¿sí?, de parto, esto no se hace. Estamos de acuerdo, no es necesario medir el perímetro cefálico ni tampoco la longitud. Eso vamos a tener tiempo ya después en el periodo del puerperio inmediato, ¿sí?, antes que se vaya de la maternidad, para medirle el perímetro cefálico y la longitud. Recuerden que el cráneo del bebé, gracias a la presencia de las fontanelas, ¿sí?, lo que hace es acabalgarse las fontanelas, es decir, los huesos, para poder salir por el canal del parto a nivel vaginal. Entonces, puede tener, ¿sí?, un modelaje, puede haber algunas, ¿sí?, alteraciones en ese cuero cabelludo y en ese cráneo, entonces no va a representar en realidad específicamente lo que sería el perímetro cefálico. Pero recuerden que todos los recién nacidos aproximadamente tienen un perímetro cefálico de 35 centímetros más menos 1, que quiere decir que estaría entre 34 y 36. La longitud, tampoco vuelvo a decir, tampoco se mide en la sala de parto. Por lo general eso se hace en el control, es decir, post-maternidad, que lo hace un pediatra, ¿sí?, o un médico generalista, dependiendo de donde estemos trabajando, y aproximadamente todos los recién nacidos miden en promedio 50 centímetros, 50 centímetros más menos 2. Si nace con 50 centímetros y la abuela dice, uy, qué alto que es, no le quiten la emoción, ¿sí?, porque todos los recién nacidos nacen con la misma altura. Así que déjenla que tenga diciendo que su nieto o nieta, ¿sí?, es el más alto. Después, la edad gestacional, fíjense, acá la vamos a calcular en base a la fecha de última menstruación o en base a alguna ecografía que se haya hecho en el control, y están en semanas o en días. Esto es lo que nosotros podemos decir
que lo podemos calcular en base a la fecha de última menstruación o a ecografía. O también ustedes saben que se puede calcular en vez al test de Capurro. ¿Sí? El test de Capurro, ¿sí?, evalúa lo que se llama la edad gestacional post, es decir, a través de un método post gestacional, es decir, post embarazo, cuando nace el bebé, ahí uno ya sabe a través de diferentes parámetros como, habíamos dicho, la textura de la piel, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pabellón, ¿sí?, los pliegues del pabellón auricular y los pliegues plantares, ahí uno puede sacar un puntaje y después dividirlo por 7 y eso, vuelvo a decir, el test de Capurro está en la sala de parto y se hace, que sería el método para evaluar la edad gestacional, pero postconcepcional, una vez nacido. Después, acá tenemos el peso del bebé, cómo lo caracterizamos, el peso para la edad gestacional, que es lo que siempre les recalco. Porque acá tengo el peso, ¿sí?, total, pero ese peso, ¿es adecuado para la edad gestacional o es pequeño o es grande? Recuerden que, si bien puede ir entre 2.500 y 4 kilos, recuerden que un niño que está aproximadamente cerca de la semana 37 de gestación va a estar más cerca de pesar entre los 2.500 y 3 kilos, y un niño que está cerca de las 41 semanas, 41,5, va a estar más cerca de los 4 kilos, ¿sí? Por lógica, menos tiempo pasamos en la vida intrauterina, menos tamaño va a tener, más tiempo en vida intrauterina va a tener, pasar, más chance de más pesos va a tener. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre relacionen eso, el peso con la edad gestacional. Después evalúan, ¿sí?, acá el APGAR, ¿sí? El APGAR evalúa lo que se llama la vitalidad del recién nacido. Estamos hablando que ese bebé nació vivo. Entonces, no estoy hablando que nació muerto. Si nació muerto, obviamente el APGAR va a dar 0, chicos. ¿Sí, chicas? El APGAR de un recién nacido que vive, que hace su respiración, que larga su llanto, ¿sí? Nosotros vamos a estar hablando de la adaptación al medio. Y siempre, ¿cómo me doy cuenta que una persona, en este caso un recién nacido, está vivo? Es muy fácil, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver? Ahora les voy a mostrar una foto. ¿Lo llegan a ver? Sí, profe. ¿Se ve? Sí, bueno, ese es mi hijo Bautista, en la sala de parto. ¿Cómo me doy cuenta que Bautista está vivo? Tiene la boca abierta, la boca abierta. Está llorando, está llorando. Porque tiene un llanto vigoroso. Sí, tiene un llanto vigoroso. Nosotros no lo estamos escuchando acá, yo lo tengo, ¿sí?, en mi área auditiva grabada, ¿sí?, pero me acuerdo de su llanto. Pero, ¿qué más veo? Aparte de ese llanto. Tiene la piel rosada, no está cianótico. Bien, tengo una piel, tiene rosado, entonces no está cianótico o no está como, ¿de qué otro color? Azul. O sea, medio Bien, violáceo. cianótico o azulado o violáceo sería todo lo mismo. ¿Y otro color para decir que no está viva una persona? Cuando ustedes, imagínense, ¿vieron alguna persona muerta alguna vez? Muy pálido. Color pálido. Claro, que esté pálido. Entonces, esos son los colores que nos deberían, ¿sí?, asustar. Que esté muy blanco, muy pálido, ¿sí?, o que esté cianótico, que sería, ¿sí?, lo que se llama ese color azulado violáceo. Acá lo veo que está rosado, que está llorando. ¿Qué más veo? Movimientos activos, o sea que tiene un buen tono muscular. Bien, va a haber movimientos activos. Acá no lo puedo ver, pero cambia de posición, ¿sí? Entonces, fíjense que mueve, ¿sí?, la cabeza, mueve las manos, ¿sí? Entonces, tiene movimientos. Entonces, puedo decir que tiene un tono muscular perfecto, adecuado. Acuérdense que el recién nacido tiene un tono aumentado con respecto a todos los otros grupos etarios, ¿estamos? Y es fisiológico y es normal. Ese tono aumentado, ¿sí?, ayuda también a generar un efecto fisiológico de evitar la pérdida de calor. ¿Estamos de acuerdo? Si yo logro ese tono aumentado, el recién nacido que adopta la posición que se llama fetal, que es la flexión de los miembros superiores y los miembros inferiores, entonces lo que pierdo de calor
por la cara anterior del antebrazo, la junto con la cara anterior del brazo. ¿Se entiende eso? ¿Por qué se adapta esta ayuda también, aparte de falta de madurez del sistema nervioso central, sobre todo a nivel de lo que es la estructura cerebelosa, que eso a medida que vaya creciendo y desarrollándose va a ir mejorando? Eso también es importante porque es un mecanismo de termodinámica, es decir, que evita que el enfriamiento, ¿sí? Bien. ¿Y cómo más me puedo dar cuenta que está vivo? La frecuencia cardíaca y la respiración. Bien, la frecuencia cardíaca. La respiración ahí la evalúo con el llanto, ¿sí? Si llora enérgicamente, ¿sí? Y no presenta esfuerzo respiratorio, ahí yo... Profe, Sí. ¿el llanto no se evalúa con la irritabilidad refleja? No, por lo general, la irritabilidad refleja obviamente que si yo te estoy molestando, vos vas a llorar, sos un recién nacido, sí, eso sería la irritabilidad. Pero el llanto, ¿sí? A mí me está diciendo sobre todo más la parte respiratoria, ¿sí? Cuando el bebé larga su primer llanto, ¿sí? Quiere decir que el ingreso, ¿sí? de aire y la expansión pulmonar se logró. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo Sí. importante que ustedes sepan. Obviamente que si yo lo estoy secando, lo estoy molestando, ¿sí? Le estoy poniendo la lámpara en la cara, como ustedes están viendo ahí, que está bien ahí, obviamente que lo voy a estar molestando y en forma irritable también va a llorar, porque no le está pasando lindo. Imagínense que viene de un lugar que está en una temperatura 36,5, 36,7, 37, a un lugar que por más calefaccionado que esté, está entre 26, 28 grados, entonces hay un descenso de temperatura y encima lo estamos secando, le estamos poniendo una lámpara, eso lo va a irritar. De una forma, puede llorar obviamente, pero lo que nosotros hablamos de irritabilidad refleja son los movimientos, ¿sí? Los movimientos que va a tratar de que cuando vos le estés sacando la cabeza y la cara, va a tratar de sacarlo, cuando vos le estés tocando las manos va a tratar, ¿sí? de moverla, o cuando le estés secando el cuerpito va a tratar de moverse. Eso es, no estoy hablando de reflejos. Acá no le hacemos el moro, no le hacemos la marcha automática, no le hacemos babinki, no le hacemos nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que están en la sala de parto y lo que estamos haciendo es evaluando la irritabilidad refleja, ¿sí? Obviamente que si llora me voy a dar cuenta, pero hay bebés que lloran poco, pero es decir, cuando uno los toca, los mueve, sí se van, sí, como atajando, que es lo que se llamaría eso, lo que nosotros estamos buscando como la irritabilidad refleja. ¿Se entiende eso? Perdón, puede ser que dentro de la irritabilidad refleja estén las muecas. Sí, por eso, las muecas, ¿sí? Los movimientos, fíjense acá, ¿sí? Las muecas que tiene, que no le está pasando nada lindo, ¿sí? Acá ustedes lo ven como que está enojado. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, Perfecto. profe. Bien. Bueno, entonces eso es lo que nosotros vamos a evaluar con el test de APGAR, ¿sí? Eso me va a dar un puntaje y fíjense que se evalúa al primer minuto y al minuto 5. ¿Estamos de acuerdo? Siempre ahí lo que me dicen que es un APGAR vigoroso, ¿sí? Que se está adaptando y que tiene un puntaje más de 7. Estamos, eso es para, en forma general, para contestarlo. Después, ¿sí? Es importante saber si tuvo lactancia precoz, de inicio precoz, dentro de la primera hora del parto, o si tuvo que ser reanimado, si requirió oxígeno, esas cosas no hacen al examen. Pero sí, esta primera parte, cuántas semanas de gestación, volvemos a decirlo, qué peso debería tener, y el APGAR, sí, que es ser vigoroso en el puntaje 1 y se repite al puntaje 5. Gente, esto se va haciendo en forma Profe, automática. perdón que te corte otra Sí. vez. Quería preguntarte si está bien dicho que el APGAR se hace al primer minuto para ver la vitalidad y a las 5 para ver al 5 minutos para ver qué tan bien se adaptó al ambiente, ¿puede ser? No, los dos son adaptación al ambiente, ¿sí? En el primer minuto y el 5 minutos, al quinto minuto, ¿sí? Ah, Y, genial, gracias. y es más, después uno, eh, cuando no pasa esto, no logramos un APGAR de 5, perdón, de 7 al quinto minuto, lo ponemos cuando se logró. Y hay chicos que lo logran a partir del 7, 8, 20 o no lo logran nunca. Estamos de acuerdo que necesitan otras medidas. Pero adaptación cardiocirculatoria, respiratoria, adaptación al medio, obviamente
es en el primero y el quinto. El puntaje siempre va a venir un poquito menor al primer minuto, ¿sí? Porque obviamente que recién sale, y es obviamente que sale del canal del parto, y es ahí cuando empezamos a evaluar. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar? A ver si me deja ver la foto. Que a veces el Apgar de un poquito menor. Dejar de presente, compartir y volver. Se traba. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? No sé si llegan a ver bien, ¿sí? Pero acá, en la parte de los deditos, ¿sí? En la parte unguial, está, ¿sí? Un poco a su lado. No sé si llega a ver bien con la foto. Es decir, eso se llamaría lo que es la acrocianosis, ¿sí? Y es por lo general lo que baja el puntaje y no le ponemos un 10 de entrada, ¿sí? Al minuto. Entonces le ponemos aproximadamente un 9, ¿sí? Para 10. Pero bueno, eso es lo importante que tenemos que saber del recién nacido. Cómo se está adaptando al medio. Me está haciendo renegar esto. Y estaríamos acá, recién nacido, todo lo que dijimos, ¿sí? Del Apgar y lo que tenemos que ver. Después, ¿qué decimos que es un recién nacido normal? Un recién nacido normal nosotros lo vamos a identificar siempre y cuando no haya ninguna malformación, ¿sí? Ni menor ni mayor, obviamente. Por eso ponemos, ¿sí? Defectos congénitos no, o si tiene un defecto congénito menor o mayor. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí es importante. Y después viene acá toda una serie de enfermedades que obviamente ustedes no tienen que saber, ¿sí? Con la primera parte, el peso, la edad gestacional, si se adaptó o no se adaptó al medio, sí, cómo lo vamos haciendo, y sabiendo que un recién nacido normal es el que no tiene malformaciones, con eso ya sería suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Después, ¿a dónde se va a ir? ¿Sí? Se va a ir obviamente el egreso del recién nacido, obviamente el objetivo sería que se vaya a su casa, ¿estamos de acuerdo? Pero en el egreso del recién nacido, obviamente estamos hablando que puede ser vivo o no, entonces lo ideal sería que si se vaya de la maternidad vivo, ¿no? Si fue trasladado o no fue trasladado, de eso no hay ningún problema. Solo lo que me interesa que ustedes se acuerden, ¿sí? Que el egreso de la maternidad, por lo general, se da después de las 36 horas, ¿sí? Del nacimiento. ¿Por qué? Porque en esas primeras 36 horas nosotros necesitamos, los pediatras, ¿sí? Ver cómo se ha adaptado al medio. Lo usamos al primer y 5 minutos, pero dentro de esas primeras 36 horas son vitales para qué, para seguir viendo, ¿sí? Cómo se viene adaptando al medio y cómo viene el tema de la lactancia, si lo podemos hacer, si se puede, si pudo tener una lactancia efectiva o no para darle el egreso, ¿sí? Al momento del alta, lo importante saber si se va a ir con lactancia exclusiva o no, que sería lo ideal, o si se va a ir junto con algún mejor parcial, es decir, con leche más fórmula, o si se va directamente con leche artificial. Y después, cositas que le tenemos que decir, ¿sí? Que se tienen que ir sí o sí sabiendo de esta maternidad, ¿sí? Sobre todo, que va a ir a dormir en boca arriba, siempre para prevenir la enfermedad, perdón, la muerte súbita del recién nacido del lactante, y después la eliminación del pis y la caca. Todos los recién nacidos, todos los recién nacidos tienen que eliminar pis y caca durante las primeras 24 horas. El pis por lo general lo hacen antes y la caca hasta las primeras 24 horas, ¿sí? La tendríamos que esperar. Después, ¿cuántas vacunas, ¿sí? Se tiene que haber puesto? Ojo con eso, ¿sí? Las vacunas que se tuvo que haber puesto, tenemos dos vacunas. Una va a ser en el momento en la sala de parto, antes de que lo terminemos de cambiar. Una vez que ya lo revisamos, le vamos a poner una vacuna que va a ser la vacuna contra el virus de la hepatitis B, ¿sí? Eso es una vacuna, porque vamos a utilizar una sustancia antigénica con el objetivo de desencadenar la respuesta inmune, ¿sí? Activa,
que va a ser obviamente artificial. ¿Por qué? No va a ser natural porque no va a ser la enfermedad, sino yo lo estoy aplicando a través de una vacuna. Esa es la vacuna, la primera vacuna que se pone en la sala de parto. Lo otro, que es una inyección intramuscular, que no es una vacuna que vulgarmente se conoce como vacuna, que le pusieron 2 vacunas cuando nació, no, es la vitamina K. Estamos, ¿sí? Que la vitamina K no es una vacuna, como su nombre lo dice, es una vitamina que va a evitar, ¿sí? Va a prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Entonces, en la sala de parto, antes de terminar de cambiarlo, ¿sí? Le ponemos en el muslo, en la cara anterior del muslo, parte externa, la primera dosis de la vacuna contra el virus de la hepatitis B y le pongo la primera y única dosis que se aplica, ¿sí? De vitamina K. Después, antes del egreso de la maternidad, antes que yo le dé el alta, ¿sí? A ese bebé junto con esa mamá, le voy a aplicar lo que se llama la BCG, la vacuna del bacilo de Calmette y Guerin. La vacuna de la BCG va a prevenir sobre las formas graves de tuberculosis. Y eso es importante que sepamos cuándo se administra. La hepatitis B se administra en la sala de parto, antes de cambiarlo, como le estoy diciendo, ¿sí? Si las condiciones obviamente dan, estamos hablando de que no hay ningún riesgo, no hay ninguna patología, no requiere niños, no requiere nada, se aplica la primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque evitaría el contagio, ¿sí? A través del canal del parto o disminuiría el riesgo de contagio contra este microorganismo que es el virus de la hepatitis B. Y la BCG se va a poner en forma intradérmica, por lo general en la región deltoidea del brazo derecho, ¿sí? Y se hace antes del egreso de la maternidad porque se considera que cuando uno se va a su casa, ¿sí? En algunos ambientes podemos estar expuestos al Mycobacterium tuberculosis, que sería el de la tuberculosis. Entonces tiene que tener esa dosis inicial ya para empezar a generar la respuesta a esa defensa. ¿Qué diferencias hay? ¿Sí? La hepatitis B está dada por ingeniería genética, ¿sí? Es un fragmento construido, ¿sí? A través de ADN para la síntesis de las proteínas que se necesitan del virus de la hepatitis B, para generar lo que se llaman unos antígenos de la superficie. Entonces, ese antígeno de superficie del virus de la hepatitis B es lo que estaría dentro de la vacuna y que nuestro sistema inmune va a reconocer como distinto. El de la vacuna de la BCG, ¿sí? Es el bacilo de Calmette-Guerin, es el Mycobacterium, es decir, que está vivo y atenuado. Es decir, que tiene antigenicidad, es decir, es una sustancia antigénica que puede despertar la respuesta inmune, pero no tiene virulencia, ¿sí? No tiene capacidad para producir enfermedad en los pacientes inmunocompetentes. Es decir, en los pacientes que tienen las defensas bien, no sería, ¿sí? Riesgoso. En algunos pacientes, ¿sí? Con deficiencias inmunológicas graves, que obviamente eso no lo vamos a saber en el momento del nacimiento, sí podría tener complicaciones, pero olvídense de eso, ¿sí? Bien, Profe, diga. en el caso de que no se pueda aplicar la vacuna contra la hepatitis B en la sala de parto, ¿cuándo se aplica? Cuando esté estable, ¿sí? Si lo tuvieron que llevar a la terapia, lo que sea, en el momento en el cual se pudo estabilizar, se le aplica la inyección intramuscular. Gracias. No de nada. Bien, bueno, acá está Bautista, que están haciendo, ¿sí? Fíjense lo que yo no quiero que se olviden, que es el secado, ¿sí? Vigoroso, el secado que se hace de todas las partes, ¿sí? En esta foto, ¿sí? Se ve que está mojado, ¿sí? Por el líquido amniótico. Fíjense que se ve el unto sebáceo que tiene. El unto sebáceo no hace falta sacarlo. El unto sebáceo ayuda a una protección de la capa superficial de la piel, sobre todo del líquido amniótico. Y fíjense el cordón. Acá ya el cordón está, ¿sí? Cortado, obviamente, y fíjense que se corta aproximadamente 2-3 centímetros, ¿sí? De la emergencia del ombligo. Acá está, como dije, el secado, y acá sí se puede ver, si llegan a verlo, a ver, eh, ¿ven? ¿Llegan a ver ahí esta pinza?
Sí, se ve. Bien, eso es lo que se llama el clampeo del cordón, porque siempre dicen, ¿qué es el clampeo? Con una pinza, ¿sí? Se clampea a 2 o 3 centímetros, acá hay un poquito más, ¿sí? Desde el ombligo, y imagínense que el otro extremo está conectado a la placenta, ¿sí? Entonces, un cordón se clampea 2 o 3 centímetros del ombligo, después se clampea del otro lado y se corta en el medio. ¿Estamos de acuerdo? Una pinza queda cerca del ombligo y la otra está conectada, ¿sí? A la placenta, ¿no? Sí, ¿qué pregunta? ¿Por qué se hacía esa distancia? Normalmente 2 o 3 centímetros se deja, ¿sí? Porque si a veces se necesita utilizar este cordón como vías de acceso, ¿sí? Si tendríamos que pasarle líquidos, drogas o lo que sea, a veces se canaliza por ese lado y se aplica, ¿sí? La medicación por eso. ¿Sí? Si serían más cortos, serían más dificultosos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Después, fíjense que existe lo que se llama la identificación, ¿sí? Que eso también lo van a leer, ¿sí? Con la identificación del pie derecho. ¿Estamos de acuerdo? Y a ver acá. Y bueno, el examen físico, cuando ya está adaptado, ¿sí? Fíjense, entre el primer y quinto minuto lo van examinando de arriba hacia abajo, ¿sí? De lo que es el cráneo. Ahí le están tocando el paladar para ver si está completo o no, pero se va revisando todo en forma cefalocaudal, que esté en todas las partes como corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Sin omitir nada. Después la ocultación del corazón, ¿sí? No hay ningún problema, es respiratorio. Y después se empieza a vestir, ¿sí? Fíjense que acá hay un clamp, ya la pinza se le salió, hay tipo un brochecito, ¿sí? Siempre se cubre la parte de la cabeza. Recuerden que la cabeza va a ser en proporción el segmento más grande del cuerpo y por el lugar donde más va a perder calor. Entonces, después de ese secado enérgico con esas compresas tibias, ¿sí? Recuerden taparle la cabecita siempre a los recién nacidos para evitar lo que es la hipotermia, que es una de las adaptaciones, ¿sí? Que tienen. Fíjense en la posición, ¿sí? Con las manos, ¿sí? Flexionadas, ¿sí? Los miembros superiores, en general todo flexionado, y los 4 miembros, ¿sí? En posición. Pero, ¿sí? Como hijo de pediatra, tenía que pasar. Esto, sí, no debería haber sucedido, pero Bautista terminó en la neo unas horas, ¿sí? Con un poquito de oxígeno porque le costó adaptarse. ¿Estamos de acuerdo? Su Apgar fue 9-10. ¿Por qué? Porque el primer minuto y el quinto minuto dio para todo. Dio la respiración, dio la frecuencia cardíaca, la coloración, ¿sí? Todo. Pero después, ¿sí? Permanecía con un esfuerzo respiratorio. Después de ese 5 minutos, ¿sí? Permanecía con un refuerzo respiratorio, con un tiraje, ¿sí? Intercostal, entonces hubo que ayudarlo con un poquito de oxígeno a través de este halo, ¿sí? Para que se pueda adaptar. ¿Estamos de acuerdo? En síntesis, ¿sí? En síntesis de lo que es el recién nacido, recuerden los parámetros, ¿sí? De edad gestacional, de peso, el perímetro cefálico y la altura está bien, pero eso no es necesario saberlo en la sala de parto, pero recuerden que sí es un valor que se lo van a preguntar. El test de Upper, que es la adaptación, ¿sí? Al medio extrauterino, ¿sí? Y que evalúa esos 5 parámetros que estuvimos viendo, que hay formas postconcepcionales para dar cuenta de esa edad gestacional, que es a través del test de Capurro, y que se tiene que hacer un examen físico exhaustivo una vez que ya evaluamos y lo secamos, desde la cabeza hacia los pies, que estén todas las partes donde corresponde, ¿sí? Y que no haya ninguna malformación para decir que es un recién nacido normal. Que la lactancia tiene que ser propuesta y siempre fomentada y promocionada para que se aplique durante la primera hora de vida del recién nacido, para que empiece, ¿sí? A mejorar, ¿sí? O a afianzar ese vínculo mamá-hijo, ¿sí? Que vuelvo a decir, no es que se nace ahí, porque ese vínculo ya se vino gestando en vida intrauterina también. Y después los métodos de prevención de enfermedades, que ustedes saben que hay
vacunas, que son dos, que una es la hepatitis B y la otra es la BCG. La hepatitis B en el momento del trabajo, sí, una vez que salió del trabajo de parto, en la sala de parto, y la BCG antes del egreso de la maternidad, que por lo general nosotros dijimos que el egreso de la maternidad puede ser a las 36 horas o después de esas 36 horas de recién nacido, que nos ayuda a ver bien esa adaptación más al medio y sobre todo evaluar la lactancia y cómo viene ese recién nacido para ver que no haya ninguna otra complicación. ¿Estamos? Y una cosita que no les dije, pero que también lo pueden escuchar o leer, son las gotitas de Credé. ¿Sí? Las gotitas de Credé o nitrato de plata, ¿sí? Que se pone en los ojos, ¿sí? Para evitar la conjuntivitis del recién nacido. Y lo que les dije que es una inyección, pero que no es una vacuna, es la primera y única dosis que se pone de la vitamina K para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Sí? Con eso, con el control del embarazo y todos estos parámetros de recién nacido, la unidad problemática esta está más que aprobada. ¿Sí? Después no podemos ir para cualquier lado, ¿sí? No podemos ir para piel, no podemos ir para crecimiento, para desarrollo, para lo que ustedes quieran, ¿sí? Una consulta. Diga. ¿Podría unir esta UP con, digamos, lo que sería la parte de embriología? Sí. Una descripción, digamos, más o menos detallada de lo que son los días y el crecimiento del blastocito y todo. Sí, esta es más, para empezar esta unidad problemática, le está diciendo que está en el primer mes de embarazo, ¿sí? Perfecto. Y que quiere controlar ese embarazo. Yo lo que hice es una continuación de embarazo y recién nacido para que ustedes puedan interrelacionarlo y que no les quede algo descolgado, pero sí, ustedes llévenla para donde ustedes lo que más sepan. Vuelvo a decir, ustedes quieren hablar de embriología en las primeras 4 semanas, perfecto, pero a lo mejor hablando de la tercera semana de desarrollo, dicen, bueno, se produce la formación del mesodermo intraembrionario y las 3 capas, el endodermo, el mesodermo intraembrionario y el ectodermo, y entonces uno le puede preguntar y qué se originan de cada una de las capas, y a lo mejor ustedes dicen, bueno, del ectodermo va a surgir las estructuras del sistema nervioso y la parte superficial del cuerpo, que es la piel, y bueno, y ahí te puedes meter en piel, si querés. Entonces, Perfecto. uno se puede ir para donde uno quiere, Perfecto, ¿entendés? O, es decir, el examen, cuando va pasando eso, que uno sabe y va viendo que viene estudiando, es decir, lo puede llevar para donde sea. Genial, gracias. No de nada. Bueno, gente, ¿alguna pregunta sobre control del embarazo recién nacido? Profe, yo tengo una consulta Diga. sobre la fecha probable de parto, Ujú. porque vi que hay un montón de gente que lo hace de diferentes maneras, y a mí mi tutor me enseñó que de la fecha de última menstruación se le suman 10 días y se le restan 3 meses. Ujú. ¿Puede ser que esté bien? Está bien, está perfecto, eso está perfecto. Para calcular en forma práctica la fecha probable de parto está perfecto. Yo lo que les digo, más 10, es decir, suman 10 días a la fecha de última menstruación y le restan 3 meses, eso está perfecto, ¿sí? Pero si no, dicen, yo la calculo en forma más exacta. Fecha de última menstruación y empiezan a contar con el calendario 40 semanas. 1, 2, 3, fecha de última menstruación fue el 8 de febrero, que cayó hoy, que es miércoles, empiezo el otro miércoles una semana, 2 y así sucesivamente, voy pasando hasta contar la 40, tu fecha de probable de parto son 40 semanas, sería acá, ¿se entiende? Pero una forma práctica es eso sí, sumarle 10 días y restarles 3 meses. Dale, profe, gracias. No hay nada. Pero no sé, si está bien, ya sé que lo preguntan a eso, pero no se hagan hincapié en eso, hay tantas cosas más importantes, así que bueno. Gente, cualquier cosa me preguntan, me escriben por el campus o lo que sea, o si no, me escriben. La mayoría ya tienen mi teléfono, estaba en los grupos esos de integración, así que no hay ningún problema. Todos los éxitos y jueves y viernes no voy a dar ninguna clase porque estoy dando los ingresos, es decir, las clases para los ingresantes, pero la semana que viene, si continúa esto, sí que obviamente va a continuar, vamos a meter alguna otra de crecimiento y desarrollo. Muchas gracias, profe. Que anden muy bien, todos los éxitos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profe. De nada.